Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. De nuevo estudiando en esta ocasión con la continuidad del libro del profeta Isaías.
el Evangelio del Antiguo Testamento. El Evangelio y el Evangelista. Hoy vamos a ver el capítulo 41, en un tema que he titulado Consuelo, provisión y seguridad. Isaías 41, consuelo, provisión y seguridad. La consolación. Contexto: estaba el pueblo en la esclavitud. Recordamos que a causa de sus pecados, y recordamos del desatino del rey Ezequías, que fue librado de una gran enfermedad, que fue librado de la opresión, persecución, guerra y destrucción y captura por Asiria, bajo la dirección del rey Sennacherib. Él imprudentemente le mostró, él se envaneció después de todas estas cosas, del triunfo sobre la muerte, del triunfo sobre Asiria, aunque él no tuvo absolutamente que mover un dedo, sino hacer como Dios lo había dicho, porque el tesoro, se repetí, dice el Señor, vuestro tesoro era estarse quietos. Vuestra fortaleza, Isaías 37, ciertamente Egipto en vano, inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza era estarse quietos. El que hizo aprendió esto. Vino, presentó oración a Dios, la queja de la opresión de este rey saqueador, la condición deprimente, deplorable, lamentable del pueblo de Judá. Presenta su queja y Dios le da la respuesta. No temas, porque no entrará. Lo sana de la enfermedad, lo libra de la batalla, y viene el envanecimiento del rey, porque dice que él no correspondió a la bondad de Dios y se envaneció. Mucho cuidado, mis amados. Recordemos que todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros y darnos ejemplo, ¿sí? Para que nosotros no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El pueblo se olvidó de Dios y se sentó a jugar y se olvidaron de su relación con Dios. La tibieza o una relación con altibajos con Dios es una vida que te va a llevar a condiciones lamentables. Así como hay altibajos en la relación con Dios, también Dios entonces se retira cuando tú te retiras. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 5, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces viene el profeta ahora en el capítulo 41 y nos dice: escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Escuchadme costas, es decir, silencio, que va a hablar Dios. Va a hablar Dios, entonces silencio. Cuando va a hablar el hombre, el poderoso, el jefe, el mandamás, el presidente, el gobernador, el alcalde o el jefe de la empresa, va a hablar: escuchadme, todo el mundo en silencio. Ahora va a hablar Dios, silencio, porque Dios va a hablar. Ahora Dios los reta, Dios les da aliento a su pueblo, porque ellos estaba terminando el cautiverio. Y Dios hace un llamamiento a Ciro, el gran conquistador, el rey, a través de quien les va a dar consolación. Mientras le da consolación al pueblo, confronta a los paganos y los retaba sobre sus ídolos inútiles y vanos. Y les dice: acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Venga pues a ver, ustedes que se han envanecido, ustedes que se han levantado en contra de mi pueblo, pues no se han levantado en contra de mi pueblo, sino en contra mía. Argumenten a ver qué es lo que hacen los ídolos. Y le dice: bueno, en primer lugar vamos a ver 3 puntos. El consuelo a través del rey Ciro. En segundo lugar, consuelo y provisión a través del siervo. Y finalmente, el juicio en la corte. La confrontación, y Dios emite su sentencia.
Entonces viene en primer lugar la consolación a través del rey Ciro. El rey Ciro aún no había nacido. Aproximadamente este libro fue escrito unos 150 años antes del nacimiento de Ciro, antes del llamamiento de Ciro, lo que significa que es una declaración profética. Hay muchos que no creen en estas cosas y dicen que esto tuvo que haber sido escrito por otro, y entonces, como lo vamos a ver aquí más adelante en el reto que les hace, y dice, no, que si Dios habla anticipadamente, en Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin anunciarlo antes a sus siervos los profetas. Cuando Dios va a hacer algo, primero se lo cuenta a sus siervos los profetas. Acércate a Dios para que Dios te dé anuncio de lo venidero. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que viene una bendición grande para el pueblo de Dios. ¿Qué nos ha anunciado nuestro Dios? Que hay dificultad, hay cuarentena, hay temor, hay necesidad, pero para el pueblo de Dios habrá bendición, porque Dios hace manantiales en el desierto, como lo vamos a ver hoy también en este precioso libro. Y les dice en el versículo 2, ¿quién despertó del oriente al justo? Del oriente está refiriéndose a Persia, hoy llamada Irán, y de Persia, de Irán, levantó Dios al conquistador y le entregó todas las naciones. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Entonces nos está diciendo allí, Dios le dice a su pueblo y le dice a los enemigos, mientras le habla al pueblo y los llama a juicio para confrontarlos porque ellos buscaban protección en sus ídolos inútiles y vanos que no pueden hacer nada, ni hablar, ni actuar. Los confronta, pero es palabra de fortaleza para su pueblo. Dice que entregó, Dios fue el que levantó a Ciro. También vimos en capítulos anteriores que en la batalla donde Ezequías es atacado, va a ser atacado, es amenazado por Sennacherib, y no se te olvide, no has oído de que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir. Tú serás para reducir ciudades fortificadas a montones. Dios levantó a Sennacherib para castigar pueblos. Dios levantó ese rey perverso y le dio poder para hacer un látigo de castigo por el pecado de los pueblos y aún por su mismo pueblo, como levantó a los caldeos para castigar a su pueblo en la historia que nos cuenta el profeta Habacuc. Ahora Dios nos está diciendo que fue Dios el que levantó a Ciro para sujetarle naciones y lo hizo ser señor, amo y jefe dominante de todas esas naciones y señorear sobre sus reyes, y los entregó a su espada y no hubo quien le resistiese. Versículo 3 nos dice, pasó en paz por temor a este gran poderoso conquistador llamado Ciro, ni le resistían, porque le hizo conquistar aún lugares con los que no soñó nunca el rey Ciro que habría de conquistar. Versículo 3 nos dice, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Mi amado, Dios tiene para ti bendiciones inimaginables. Recuerda lo que dice Efesios 3:20. Al que es poderoso para darnos la bendición mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria. Tienes una necesidad y estás en una petición, Dios te va a responder de una manera superlativa, de una manera superior, de una manera mayor de la que tú has pedido y de la que tú puedes alcanzar a entender.
porque como en el Salmo 126 dirán los pueblos, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y nosotros diremos, definitivamente grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y quién fue el autor de todas estas cosas? Versículo 4, pues Jehová fue el que realizó todo esto. Pregunta el profeta, ¿quién hizo esto? Contesten ustedes, estamos en juicio. Argumenten ustedes, yo les estoy argumentando. ¿Quién fue el que levantó el Rey poderoso que los tiene a ustedes atemorizados y en castigo y azote? Pues sencillamente es el primero, yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. El autor de todas estas cosas es nuestro Dios. Dios es nuestro refugio. Salmo 57, Dios es nuestro refugio, mis amados. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo. Mis amados, estás en quebrantos, te dice Dios a través del Salmo 57, que vengas a su ternura, a su protección, donde nadie podrá entrar, y el Señor tendrá misericordia de ti. ¿Por qué? Porque has confiado en Él, como lo dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré. Y dice, me ampararé bajo la sombra de sus alas, lo repite el Salmo 91 y el Salmo 57, y dice, bajo tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Estamos en esta cuarentena, ampárate bajo las alas de Dios, no bajo los techos de tu casa o las paredes o ventanas. Sí, allá estás resguardado, pero allí te protege Dios. Entonces, ante Dios nos guardamos, pero los enemigos se refugiaron fue en otros. Los enemigos se refugiaron en ídolos. Versículo 5, las cosas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Estaban animándose, eso se llama positivismo. Cada uno, los que estaban sufriendo, dale, esfuérzate, anímate, pero eso es positivismo y eso es optimismo, y esa no es la actitud. Nosotros hemos de tener una mente y una actitud positiva, pero descansando en Dios. La actitud positiva, la mente positiva está en las Sagradas Escrituras. Una mente positiva sin Dios de nada te sirve, porque lo dice aquí, el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿A dónde vinieron ellos a refugiarse? A los ídolos hechos por sus manos. Nuestro amparo y nuestro refugio es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Pero mira lo que dice el Salmo 115. Ahí está hablando de que el platero fue animado por el carpintero y ellos se animaban entre sí. Actitud positiva, claro, hay que tenerla, pero ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Una mente positiva está en Filipenses 4:8. Lo que vi... Por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo honesto, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza, en esto pensad. El ser humano, mis amados, pregunto, piensa en lo puro, lo justo, lo bueno, lo amable, lo honesto, lo verdadero, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud y lo que es digno de alabanza. El ser humano no piensa en eso. El ser humano siempre está pensando negativamente, y la envidia y la codicia les hace pensar en lo malo. Pero nosotros aprendemos a pensar en esto, en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pensamiento positivo, Filipenses 4:8. Y el versículo 9 nos dice la actitud positiva. Dice, lo que aprendiste, oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres que el Dios de paz, nuestro Señor Jesucristo, esté contigo? Piensa en lo puro, en lo verdadero, lo honesto, lo amable, y hazlo, y vívelo, y el Dios de paz. Pero estos tenían sencillamente una actitud positiva, como un mantra.
lo que digas te será hecho. O se ha sacado las escrituras para vivirlas por fuera de nuestro Señor Jesucristo, y eso no funciona. Entonces se ayudaron y dice, hicieron unos ídolos, el platero y el carpintero. El platero utilizaba todos los metales para hacer sus ídolos de oro y plata, y el carpintero utilizaba un material de inferior calidad y valor, la madera, como lo vimos en otra charla, lo alisaba y lo tenía que pegar con clavos. Mira lo que dice el Salmo 115 acerca de los ídolos. 1, versículo 3, 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son oro y plata, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Puedes confiar en un ídolo de madera, de oro o de plata. Sálvame tú, me postraré ante una abominación, dice el capítulo 44, versículo 9 y siguientes de Isaías, que lo iremos a ver más adelante. Entonces buscaban refugio, ellos estaban espantados, tenían gran temor. Dios alentaba a su pueblo para el viaje de regreso, como nos decía en el capítulo 40, dice, vamos a emprender un viaje, tranquilos, no teman, porque yo seré para ustedes un pastor, y las llevaré el rebaño, a los corderos en mis brazos, y los llevaré en mi seno, y a las recién paridas las pastorearé suavemente. Ternura, protección, seguridad y amor en los brazos de nuestro Dios. Aprendamos que no hay seguro refugio seguro, sino en nuestro Dios y Señor. Entonces nos dice a partir del versículo 8, segundo punto, consuelo y provisión a través del siervo. Y nos dice, pero tú, Israel, allí en el primer punto le estaba hablando a los paganos. Ustedes hablen que ustedes se refugian ante sus ídolos mudos y muertos. A ver, donde el rey Ciro pasó tranquilamente y conquistó terrenos que no se había ni siquiera imaginado. ¿Quién hizo todo eso? No fue Ciro. Ciro fue el instrumento de Dios, y tú puedes ser instrumento de Dios para grandes cosas, mi amado. Pero tú, Israel, ahora le habla al siervo, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Vamos a ver ahora, mis amados, 3 imágenes del poder transformador de nuestro Dios, con quien podremos estar seguros. El siervo de Dios, el rey, el gusano y el desierto. 3 imágenes transformadoras trae aquí el profeta para que miremos literariamente la composición hermosa, cómo nos hace en estas metáforas el poder transformador de nuestro Dios con su siervo, y el poder transformador de Dios con cada uno de nosotros que somos siervos de Jesucristo. El Señor, en primer lugar, le hace el llamamiento al siervo Israel. ¿Cuál es la imagen transformadora del siervo? El siervo de Israel. El siervo Israel era sencillamente un don nadie. ¿Quién era? Un esclavo en Egipto. En Egipto era tenido menos que nada. ¿Cuánto valía un esclavo en la antigüedad? ¿Podía pensar un esclavo? Un esclavo no puede pensar. Cuando el apóstol San Pablo se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo, la traducción no es la más precisa, porque Pablo, siervo de Jesucristo, sería la palabra diácono. Diácono en el griego es siervo, servidor, pero la palabra de donde viene la palabra siervo, que se traduce a Pablo, dice Pablo, doulos de Jesucristo, es decir, esclavo de Jesucristo. Y nosotros somos siervos de Jesucristo, somos esclavos de Jesucristo. El esclavo no tenía derecho a pensar. Nosotros no tenemos derecho a pensar, sino a decir, escrito está. ¿Cuáles son las 3 imágenes que nos trae aquí?
del siervo es la transformación que hizo Dios de un don nadie que estaba en esclavitud bajo los látigos de los capataces de Faraón, bajo el dominio diabólico de Faraón, azotes, humillaciones, y Dios con su mano poderosa los saca a la libertad y les hace libres y los constituye una nación, y no solo eso, sino que los hace su pueblo. Y viene el versículo más hermoso, y dice: mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché y no te desecharé. Uno de los versículos más famosos, pero esto hay que aprenderlo a mirar dentro del contexto. Dice el versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo que nos sabemos todos. ¿Cuántas bellezas hay aquí? Número 1, no temas. Nos habla de seguridad. Yo estoy contigo, acompañamiento. Yo soy tu Dios, relación. Él es nuestro Padre, relación familiar. Te esfuerzo, nos reviste de fortaleza, de ánimo y de aliento. Te ayudaré, nos da el esfuerzo alcanzado, y te sustentaré, cuidado de la provisión. Y dice, ¿con qué hace todo esto? Con la diestra de nuestra justicia. Todos estos beneficios los tiene el Señor para nosotros. He aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados, confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. No te afanes, no tengas cuidado, mi amado. Muchas veces me has escuchado decir allí en la congregación: no te vengues, no te desquites, no busques la venganza. Dice Romanos 12:19, que no nos venguemos nosotros mismos, porque está escrito: mía es la venganza, déjalo en las manos de Dios. Porque los que te han lastimado, pisoteado, humillado, menospreciado, vituperado, perseguido, ellos serán avergonzados. Ahora te han lastimado, pero ellos quedarán. Sencillamente ora por misericordia. Y dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. De manera que no te afanes por ellos, que no los encontrarán. Serán como nada, como cosa que no es, aquellos que hacen la guerra, que te hacen la guerra. Y ahora nos dice, empezamos las 3 imágenes: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dices: no temas, yo te ayudo. El Señor lo dice reiterativamente: yo soy tu Dios. ¿Y de dónde te sostiene? De tu mano derecha, seguridad, protección, y yo te ayudo. Es decir, el Señor es el que lo hace. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y nos dice el versículo 14: no temas, gusano de Jacob. Oh vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Entonces la primera imagen, la del siervo de Israel. Un esclavo es pasado a ser un país libre, a ser un pueblo libre, y no solo eso, pasó a ser el pueblo consentido de Dios. Recuerda que les dijo: si oyen mi voz y guardan mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro. ¿Quién era Israel? Pasó de ser un esclavo a ser el especial tesoro en las manos de Dios. Mi amado, hasta aquí has sido esclavo del pecado. Huye, pero no puedes salir por tu cuenta. Estira tu mano, que Dios la tiene extendida, y te dice: ven a mí, que yo te ayudo. Yo estoy contigo y te sujeto de la mano derecha. No temas, gusano de Jacob. Jesús dijo en la cruz del Calvario, en el Salmo 22, el Salmo de los lamentos, que lo vimos comparando el Salmo de Ezequías, nos dice: Dios mío, recuerden este salmo, estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. He buscado por muchas partes, en muchos libros, el significado de no temas, gusano de Jacob.
y lo vi, y todos los libros dicen, significa la condición insignificante del ser humano. Pero reconozco, ¿quién me ayudó con esto? Mi hijo Mateo había estudiado esto y él me lo enseñó y me dio la fuente, yo la busqué y la encontré, y tengo que darle los créditos a él porque nos dice esta hermosa metáfora donde nos habla de la existencia. En la cruz del Calvario recuerda que Jesucristo mismo dijo, yo soy gusano. Aquí mismo lo está diciendo, no temas, gusano de Jacob, vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel. Está hablando al siervo sufriente, al siervo que vino a pagar la deuda. Jesús en la cruz del Calvario lo clamó, lo dijo, pero existe un gusano llamado Tolá. Cuando va a morir, sube a un árbol y se pega al árbol, pone más de 1000 crías. Y las crías se alimentan, el gusano muere allí, pegado del árbol, pone más de 1000 crías y el gusano muere, y sus crías se alimentan del cuerpo del gusano. Y dejan en el tronco una especie de sangre, una mancha roja como una sangre. Y esa mancha roja, esa sangre, en 3 días se convierte en algo como la lana blanca, y el viento se la lleva. Recuerda las palabras, mira qué metáfora tan hermosa nos dice en la muerte sustituta de nuestro Dios. En Isaías 1:18, después de que en el versículo 10, en el capítulo 1, presenta la queja sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, sobre su pueblo Israel. Crié hijos y los engrandecí, se rebelaron contra mí. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Pero habiendo hecho todo esto, no obstante, el Señor hace la invitación y está el Señor llamando a salvación. ¿Cuándo? Allá, y llama hoy y llamará como lo dice finalizando el libro de Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y Dios te está diciendo ahora, mi amado, ven a mis brazos salvadores. Después de que dice, no me traigas más vana ofrenda, cuando hacían todos los ritos, las ceremonias y las liturgias, pero estaban cargados de maldad, les dice, yo no los voy a escuchar, no extiendan más oraciones porque sus manos están llenas de sangre. Límpiense y quítense la iniquidad. Y después de que ustedes vengan en arrepentimiento, dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mira esta declaración que tiene el Dios eterno allí en el capítulo 1, aquí lo tiene en esta metáfora preciosa. Te lo recuerdo, ese gusano se llama Tolá. Al morir se pega y se sube a un árbol y se pega allí muere. Antes de morir pone una gran cantidad de crías, y su muerte, ¿qué produce? La gran cantidad de vida para miles, para muchos. Con su muerte dio vida, antes de morir dio vida a muchos, y de su cuerpo se alimentaron. Isaías, el Evangelio de San Juan, capítulo 6:56 dice que el que no come la sangre del Señor no está conmigo. Si no bebéis mi sangre, ¿sí? El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese permanece en mí y yo en él. Estos pequeños gusanitos se alimentan del cuerpo muerto de su madre, de su gusano, del gusano que les dio a luz. Y dejan esa mancha roja sobre el árbol, y en 3 días, observa, en 3 días, si fueron rojos como el blanquecí, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese gusano significa el sacrificio de amor. El gusano se sacrifica y deja su vida pegada en el madero. Mientras está en gestación, nadie puede tocar a las crías, nadie, pueden acercarse los depredadores y sus crías están allí y son intocables.
con su sacrificio de muerte da vida a muchos. Lo dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Y por eso lo llamaban la religión de los caníbales. Jesucristo les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre, y entonces ese no puede estar conmigo, pero el que come mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre, ese está conmigo y yo con él. Ahí, a partir de ese momento, fue donde muchos se fueron y donde Jesús les dijo, bueno, y le dice a los discípulos: ¿y ustedes también se quieren ir? Le dice a los discípulos, y Pedro les dijo unas palabras inspiradas por nuestro Dios: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, las palabras que tú tienes son las de vida eterna. El gusano, ese gusano, se le dará los dientes para que trille. Ese gusano que dio vida, el gusano de Jacob, el que dio su vida en la cruz del Calvario para salvarte, en esta metáfora de la transformación y del poder que da verdaderamente vida. He aquí, versículo 15, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillará montes, y los molerás y collados, y los reducirás a tamo. Es por eso que en el capítulo 40 nos dice: voz que clama en el desierto, enderezad camino para Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo collado. Hay una unificación moral y hay una sola clase social donde hay verdaderamente la solidaridad y el amor. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y nos dice que los afligidos y los menesterosos, versículo 16, los aventarás y se los llevará el viento y los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Vuelve y le dice: los enemigos serán llevados por el torbellino, los enemigos serán trillados, serán molidos por los dientes del gusano. Ese gusano que dio la vida para darnos salvación y dio vida a muchos, y te dio vida a ti si quieres venir a Él, y me ha dado vida a mí. Y dice que los enemigos serán trillados, pero tú, habla al pueblo de Dios, tú, mi amado, que me escuchas y has venido a Cristo, tú te gloriarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Y hay una gran bendición para los afligidos y los menesterosos. Versículo 17. El desierto, hay otra figura allí. A los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel te creó. ¿Cuál es la tercera imagen hermosa? El desierto se convierte en bosque. Vemos, número 1, el consuelo a través del rey Ciro, a quien levanta una tipología del Salvador y del Libertador. Dios lo usa para darle libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. El gran conquistador que por donde pasaba, con gran temor lo dejaban pasar. Sí, y Dios le dio la conquista de muchos territorios que no conocían. Recuerda el Salmo 2:8: pídeme y te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué significa pídeme? Piénsalo por un momento. Pídeme.
piénsalo. Y no es pedirle, aclaro esto, es pedirlo a Él. Hay algo más grande que pedirle a Dios, es pedirlo a Él. Cuando dices llama o dices llámame, entonces Dios dice pide, no, pídeme. Pídeme a mí. Nuestra mejor posesión, nuestra mayor riqueza es tenerlo a Él. Si lo tenemos a Él, dice, te daré por posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién hizo todas estas cosas? El Dios eterno. Los enemigos se refugiaron en los ídolos, pero Dios levantó al gran Ciro, el gran conquistador, y le sujetó muchas naciones a Él. Segundo, el consuelo y la provisión del siervo en estas tres imágenes. Yo te tomé de los confines de la tierra, mi siervo eres tú, y yo te escogí. Somos escogidos por Dios, no nos escogemos nosotros a nosotros mismos para que dejemos la arrogancia. No te levantes a lo que Dios no te ha llamado. Arrodíllate para que escuches el llamamiento de Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quita el temor para siempre. Nos da el acompañamiento, nos da la seguridad, no desmayes, nos da el aliento. Yo te ayudaré y siempre te sustentaré. Aquí nos está diciendo que le da el sustento a los afligidos y a los menesterosos. En esas tres imágenes, el siervo de Israel era un don nadie, era un esclavo en Egipto, solo recibía látigo y recibía órdenes y tenía una vida amarga. Pero Dios lo hizo no solamente un país libre, sino su pueblo y su especial tesoro. Él ahí nos dice las tres imágenes: la del siervo, segundo lugar, la del gusano que da su vida y al poner su vida, su cuerpo sirve de alimento a sus crías, produce la mancha roja como sangre que se convierte en blanca lana. Ven a Cristo y si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí nos está diciendo que el Señor nos dará, en esta tercera imagen, nos dará el Señor a nosotros ríos. El pueblo de Dios tiene sed, tienes necesidades sin suplir, no tienes cómo suplirlas, tu lengua está seca, tu vida está reseca. El Señor te escucha desde los cielos. Mi amado, escúchalo por favor, te lo ruego, ven al Señor, conviene, te lo digo, la experiencia de la fe no se vive sino desde la fe. Imposible vivir la experiencia de la fe desde la incredulidad. La experiencia de una piscina se vive desde adentro de la piscina. Y el Señor te dice: yo abriré los ríos y los manantiales y te daré agua en abundancia, y los manantiales serán grandes porque los valles secos se convertirán en manaderos de agua. Y nos dice: daré a los desiertos los convertiré en bosque y daré gran abundancia de árboles de cipreses, pinos, bojes, de cedros, de acacias, abundancia. Y recuérdalo, que quede la experiencia para todo el que en este momento sufre o se angustia, que el que ha hecho todo esto es el Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Brotarán las aguas en las alturas, habrá grandes bosques. Recordemos que como lo hizo hace 2800 años, lo hace hoy. Allá hubo angustia, allá hubo persecución, allá hubo opresión, allá hubo amenazas. Hoy hay temor, hoy hay miedo, hoy hay incertidumbre, hoy hay inseguridad, hay inestabilidad económica, emocional, hay una inseguridad, inestabilidad social. No se sabe qué va a pasar, pero porque no estás en los brazos de Dios. Pero el que espera en el Señor, recuerda, los jóvenes se cansan, pero el que espera en el Señor, puede ser joven o puede ser viejo, tendrá nuevas fuerzas, levantará las alas como las águilas. Y el sostenimiento, habrá gran sostenimiento para los afligidos y para los menesterosos. Y recuerda que el versículo 20 nos dice: fue Jehová, el Dios eterno, el Santo de Israel, el que hizo todo esto. Cuando recibas la bendición, no te olvides
de nuestro Rey. Y por último, el tercer punto, de nuevo, la confrontación y la causa del juicio en una corte. Versículo 21 al 29. Alegrad por vuestra causa, le dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan y anuncien lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Le dice Dios a los ídolos de nuevamente, a los pueblos paganos, traigan pues sus ídolos si son capaces de decirnos qué fue lo que ocurrió al principio. Algunos dicen que imposible que Moisés haya escrito el libro de Deuteronomio porque allí cuenta su muerte y que cómo pudo haber escrito esto. Para los que tienen esa pregunta, esa inquietud y esa negación de que no pudo ser él, y entonces cómo pudo escribir acerca de la creación si eso fue miles de años antes, cientos de años antes. Habló de Abraham que vivió centenares de años antes. Entonces le está diciendo, mira, yo le dije a mi siervo Moisés cómo fueron las cosas, cómo creé el cielo y la tierra y en 7 días en 6 días hice todas las cosas y en el 7º descansé, cómo después levanté a un gran siervo porque la maldad se había extendido en toda la tierra y un hombre halló gracia delante de mí llamado Noé y con él se salvaron 8 personas incluido él. Y él y Moisés no estaba, pero los ídolos no podían decir lo que había existido antes y no podrían decir lo que vendría después. Grandes profetas han dicho muchas veces, este profeta Isaías nos dice lo venidero. El juicio final, recordemos que hubo unos juicios para la época de Isaías, hay unos juicios hoy y habrá un juicio al final de los tiempos, el establecimiento del último de los imperios, el nuevo orden mundial. Y nos dice que un ídolo no es nada. Danos prueba, danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses, al menos haced bien o mal. Dios les dice, bueno, dígale a sus ídolos que haga alguna cosa, como lo dice el Salmo 115. Esos ídolos de ellos, los ídolos son obra de manos de hombre. Tienen ojos y no ven, nariz y no respiran, no hay aliento en su garganta, no hablan con su boca, manos tienen y no palpan, pies tienen y no pueden caminar. No hacen nada, absolutamente nada. Y aquí vosotros sois nada y menos que nada, y vuestras obras vanidad, infructuosas, no sirven absolutamente para nada. Y nos dice en el versículo 25, del norte levanté a uno. En el versículo 2 nos dice que del oriente levantó al justo, era Persia, y lo levantó del oriente de Persia, y aquí nos dice que del norte lo llamó. Ahí es donde se forma el imperio medo-persa. Arriba estaban los medos al norte y al oriente estaba Persia. Lo llamé y él desde el nacimiento del sol y él invocará mi nombre. Recuerda que él fue el que dio la orden de reconstrucción del templo y le da el permiso a Esdras y le dice, ve y construye templo para Jehová. Dios le dice a Ciro, dale la libertad a mi pueblo y manda a mis siervos para que me construyan la casa. Después de la liberación, ellos debían llegar a edificar casa. ¿Quién fue el que anunció todas estas cosas? Nuestro Dios, solamente el que hace todas estas cosas. Yo soy el primero y el postrero, solamente el Señor Jesucristo. Miré y no había ninguno. Miramos a los lados y los enemigos no están. Miramos a los lados y los dioses de los enemigos no pueden hacer nada. Pero tú, mi amado, recuérdalo, que tenemos consuelo de Dios y lo hizo a través del rey Ciro. Hoy levanta a Dios siervos para que te guíen, te orienten, te instruyan y te lleven al camino victorioso que solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay consuelo y provisión a través de sus siervos. Y en las tres imágenes
la del siervo Israel que fue esclavo y convertido en un pueblo libre, y no solo eso, sino en el especial tesoro en las manos de Dios. El gusano que muere en un madero da vida a muchos, y su sangre o la mancha roja se convierte en lana y es llevada por el viento. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El desierto se convertirá en bosque, mi amado. Tú que me escuchas allí donde estás, no tengas temor. Que tengan temor aquellos que no quieren venir, pero como no quieren venir, no vienen porque no creen, porque no es de todos la fe. Pero yo, mi amado, te ruego, ven a los brazos del Señor. Hay dificultades, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, te da aliento. Yo estoy contigo, acompañamiento. No desmayes, nos da el ánimo. Yo soy tu Dios, parentesco. Yo te esfuerzo, nos da la potencia. Yo te ayudaré, es su auxilio. Yo te sustentaré, provisión. En Él hay aliento, hay compañía, hay parentesco, porque pasa a ser nuestro Padre. No nos dejará desmayar. Ven a sus brazos, mi amado, te lo ruego, por favor. No te arrepentirás, y vive la experiencia de la fe y edifícate en el Señor. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Úsame, equípame, Señor. Quiero vivir para tu gloria. Transfórmame, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Señor y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración para ti. Gracias, Señor, porque en ti hay consuelo, porque en ti hay provisión, porque en ti hay una transformación grande, porque en ti hay seguridad. Y por eso venimos a ti, mi buen Dios. Haz tu obra, eres nuestro dueño, nos hiciste y nos compraste. Ahora, Señor, equípanos y transfórmanos. Bendice, Señor, cada familia de los que escuchan este mensaje, Dios de la gloria, y a todos tus siervos de Jesucristo donde estén. Señor, bendice nuestra nación, el presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, las víctimas de la violencia. Señor, los que tienen un credo distinto, y especialmente oramos por tu pueblo Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Hasta otra oportunidad, mis amados. Un abrazo.